Nuevamente estamos en una aventura de cuentos, de historias, de tradiciones. Y al vivir esta aventura, al embarcarme en esta nueva aventura y en otras muchas, no he podido evitar preguntarme después de cuarentena, ¿cuántos cuentos quedaron sin contar en cuarentena? ¿Cuántas historias se habrán quedado atrapadas detrás de las ventanas y puertas cerradas por esta situación tan complicada? ¿Cuántas narraciones, cuántas leyendas, cuántas tradiciones estarían muriendo por salir de las ventanas y de las puertas a recorrer el mundo a todos los oídos? Y no puedo evitar tampoco estar muy agradecida por ser una pequeña herramienta que va a contribuir para que algunas de estas historias, algunos de estos cuentos salgan y vayan a recorrer los oídos del mundo y lleguen a todas partes y lleguen un poquito a todas partes después de todo este tiempo que también han estado encerrados. Y claro, en una forma distinta, porque a pesar de la distancia podemos estar cerquita. Una forma en la que nos ha tocado reinventarnos durante esta situación tan complicada, tan difícil. Y no voy a decir mala porque realmente sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que me hace pensar en aquel hombre, en aquel pueblo, decían todos que el hombre solamente tenía a su hijo y a su caballo. Y que había tenido ese caballo tantos años que quería al caballo casi tanto como a su hijo. Lamentablemente un día el hijo dejó el establo abierto y el caballo se fue por el horizonte. La gente del pueblo pensó, ay, qué mala suerte tiene el hombre con lo bueno que es, con lo mucho que ayuda a todos. Y se fueron a apoyarlo, a estar con él en este momento tan difícil, tan duro que estaba pasando. Tan mala suerte. El hombre recibió a todos con una serenidad absoluta y con esa sabiduría y esa serenidad, sin un ápice de tristeza ni de alegría, les dijo, recuerden que no todo lo bueno que parece bueno es siempre tan bueno, ni todo lo malo que parece malo va a ser siempre tan malo, porque ¿cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Los habitantes del pueblo no entendieron en aquel momento lo que decía el hombre y pensaron que estaba un poco triste y ya habiendo dado su apoyo, se marcharon. Pasaron unos días y por el mismo camino por donde se fue, volvió aquel caballo. Pero no volvió solo, no. Volvió con una yegua y otros amigos. Volvieron todos. Y el hombre que antes solamente tenía a su hijo y al caballo, ahora tenía a su hijo, al caballo, a la yegua y a los amigos del caballo. Y los habitantes del pueblo estuvieron muy felices por aquel hombre que era tan bueno con todos, que ayudaba a todos. Y se fueron a felicitarlo por aquella buena suerte que estaba teniendo, por aquello tan bueno que le estaba pasando. Y entonces el hombre, con una serenidad absoluta, sin un ápice de alegría, pero tampoco de tristeza, les dijo con toda su sabiduría, recuerden que no todo lo bueno que parece bueno es tan bueno. Y no todo lo malo que parece malo es tan malo. Los habitantes de aquel pueblo, sin entender lo que estaba pasando, pero contentos por el hombre y habiéndole dado sus felicitaciones, se marcharon. Y así el hombre decidió tomar a los caballos, entrenarlos, y empezaron a hacerlo, pero eran caballos muy salvajes y su hijo empezó a ayudarle con tan mala suerte que el hijo cayó terriblemente un día y se fracturó el brazo en varias partes y tuvieron que enyesarlo. Los habitantes del pueblo dijeron, qué mala suerte tiene el hombre con lo bueno que es con todos y ahora nadie va a poder ayudarlo y él va a tener que trabajar solo de sol a sol porque el hijo va a estar así unos meses. Y se fueron a apoyarlo en este momento tan difícil, de tan mala suerte, y el hombre los recibió sin un ápice de tristeza, con una serenidad y la calma y con la sabiduría de siempre. Les digo lo que ya les ha explicado, que no siempre lo bueno que parece bueno es tan bueno, ni lo malo que parece malo resulta tan malo, porque ¿quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Los habitantes del pueblo se fueron confundidos ese día como se habían ido otras veces,
Pero pasaron los días y el tiempo le dio la razón a aquel hombre. Y estalló una guerra terrible, y tuvieron que llevarse a todos los muchachos. Y no solo de ese pueblo, sino de los pueblos vecinos, porque la guerra había sido algo espantoso. Y se los llevaron a morir, porque la mayoría de ellos no regresó a su casa. Pero el hijo de aquel hombre se quedó en casa con el brazo roto en varias partes porque se había caído del caballo al entrenar. Aquel caballo salvaje que había acompañado a su caballo, que había escapado cuando él había dejado abierto el establo por accidente. Y el tiempo y la vida le habían dado la razón al hombre sabio, porque no todo lo bueno que parece bueno es siempre tan bueno, ni todo lo malo que parece malo va a ser siempre tan malo, porque ¿cómo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo? Y de la misma forma, en esta situación que es mala, que parece mala, quizá no todo es tan malo, quizá hay algo bueno, y quizá tendríamos que pensar en ello. Y me toca pensar, justamente pensaba en la cuarentena y pensaba que sí, que ha sido mala, que ha sido un tiempo difícil para nosotros con el trabajo, con el dinero, pero quizá también ha sido un tiempo para estar en casa, un tiempo para parar el ritmo tan acelerado que tiene ahorita el mundo, detenernos y poder pensar y pasar tiempo con la gente que amamos, con las personas que amamos, con nuestros distintos tipos de amores, porque si hay algo en el mundo son amores de tipos distintos. Y quizá entre esos amores, el que más me gusta recordar, del que más me gusta hablar, es de ese amor tan tierno que cree que lo puede lograr todo, que quiere durar para siempre, que quiere vivir para siempre. De ese amor es del que les voy a hablar en esta historia. Nube Alta era la más hermosa, valiente e inteligente de todas las doncellas de aquella tribu. Y Toro Bravo era el más fuerte, el más aguerrido y el mejor de todos los guerreros de aquella tribu. Por supuesto, Nube Alta y Toro Bravo estaban enamorados con ese amor que te hace sonreír y no sabes por qué, que te muestra las mariposas en el estómago cada vez que ves a la otra persona, que sientes que tu cuerpo tiembla y tu corazón se detiene y se acelera al mismo tiempo, enamorados con ese amor tan grande que te hace feliz casi todo el tiempo, porque pronto en el corazón de ella empezó a sembrarse una angustia que empezó a hacerse cada vez más grande, hasta que no pudo retenerla en su pecho y tuvo que comunicársela a Toro Bravo. ¿Cómo sabemos, le dijo? ¿Cómo sabemos que nuestro amor no se va a acabar? Hemos visto tantas parejas a lo largo de la historia que se querían tanto más que nosotros, separarse, hacerse daño, destruirse, terminar tan alejados que no pueden ni verse. ¿Cómo sabemos que eso no nos va a pasar a nosotros? Toro Bravo no supo cómo contestar aquello, pero sí sabía quién podría hacerlo, y ambos amantes se fueron a ver al hechicero de la tribu, porque el hechicero era el hombre más sabio de la tribu y él tenía que ayudarlos. Y le pidieron que les hiciera un talismán, un amuleto, que les diera algo que garantizara que aquel amor tan grande que se tenían duraría para siempre y por siempre. El hechicero trató de explicar que aquello era totalmente imposible, pero la angustia, el dolor, la súplica en los ojos de Nube Alta hicieron que él buscara una solución, y entonces les dijo sin titubear: Toro Bravo, vete hacia el norte. Sube las montañas y allá en la montaña más alta que encuentres, de entre todas las águilas, tráeme al águila más fuerte, a la más aguerrida, a la mejor de todas las águilas, a la más espectacular en este saco. Y para eso te daré 3 lunas. Y tú, Nube Alta, ve hacia el sur. Recorre los lagos, cruza las colinas, y allá en la más alejada de las colinas,
de entre los halcones, tráeme al más hermoso, al más valiente, al más inteligente en este saco. Para ello tendrás 3 lunas. Y los amantes, que no se habían separado nunca en la vida, se miraron a los ojos y casi sin decir palabras, se dieron un abrazo por segundos que parecían eternos, porque sabían que aquel abrazo los iba a separar por primera vez, pero que los iba a unir para siempre. Llenos de esperanza en su corazón, partieron, uno hacia el norte y la otra hacia el sur. Y hicieron un largo camino, un largo recorrido con muchos obstáculos durante 3 lunas. Y de allí volvieron con los sacos llenos, con las aves más espectaculares, hermosas, valientes, las mejores en aquellos sacos. Y se presentaron ante el hechicero llenos de toda esa esperanza que tenían. Y entonces Toro Bravo, con desesperación, le dijo: dinos ahora, ¿vas a hacernos un talismán con estas plumas? ¿O acaso debemos beber su sangre, comer su carne para garantizarnos que nuestro amor durará para siempre? Dinos qué debemos hacer. El hechicero buscó entre sus cosas y encontró una cuerda dorada y muy gruesa, y se las dio en la mano y les dio instrucciones precisas. Vayan al campo y aten con esta cuerda los pies de ambas aves, sin lastimarlas, pero con mucha firmeza, y luego déjanlas ir. Así lo hicieron, llenos de esperanza. Ataron las patas de las aves y al dejarlas ir, el águila trató de ir hacia el norte y el halcón hacia el sur. Y cuando el águila aleteaba con más fuerza, arrastraba al halcón, que casi por el suelo rodaba, y los dos caían. El halcón recobraba fuerza y trataba de volar al sur, y arrastrando al águila en su camino sin calcular el peso, los dos rodaban y caían. Y así estuvieron tratando de volar, rodando y cayendo por un tiempo, hasta que se dieron cuenta que el otro era la razón por la que no podían alejarse, y empezaron a picotearse, a picotearse y a picotearse, a lastimarse, a rodar por el suelo, tratar de volar, picotearse, y así en un momento las aves quedaron tendidas, casi muertas en el suelo, sin poder moverse. Y el hechicero les dijo entonces: ¿quieren que su amor dure para siempre? Aprendan de esas aves. En la vida, si ustedes se atan, por más que lo hagan por amor, terminarán por destrozarse, por lastimarse y por separarse, por hacerse daño. Aprendan que en la vida debemos volar siempre juntos, pero nunca atados. Ese es el amor bonito, el que quiere durar para siempre, el que quiere ir más allá. Pero también está el amor que te enseña. El amor que te enseña cosas, y a veces te las enseña de forma difícil, como le pasó al minicactus. Hace muchos años, cuando todavía no existían los cactus como los conocemos ahora, solamente existían los minicactus. Y esta es la historia del minicactus que crecía en la orilla del borde del río. El minicactus del borde del río había sido siempre tan feliz, estaba tan dichoso, le encantaba que el sol le dé en las espinitas, le encantaban sus amigos allí, todas las plantas y hierbas que crecían a su alrededor, le encantaba la gente que pasaba, el sonido del río, le encantaba contemplar todo el panorama, y estaba feliz. Y un día, contemplando el panorama, miró del otro lado del río y vio que justo al borde del río había crecido una pequeña margarita. El minicactus la miró y pensó que era la cosa más bonita que había visto en su vida. Aquella margarita hizo que su corazón se detuviera y luego empezara a latir con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. Se detuviera y luego latiera tan fuerte, y además sintió un vacío en el estómago que le daba vértigo y no sabía cómo explicarlo. Y el tulipán le dijo que estaba enamorado de la margarita. Y estando enamorado de la margarita, se puso a pensar qué podría hacer para que ella se enamorara también. Y en eso estaba cuando el viento, que es tan chismoso, escuchó aquello y se fue corriendo del otro lado del río y les dijo a las margaritas: ¿a qué no saben
que el mini cactus está enamorada de uno de ustedes. Las margaritas miraron hacia el mini cactus, tan pequeñito, tan lleno de espinas y sin gracia, todo verde. Ay, dijo la margarita más grande, ojalá no sea yo, ojalá no sea yo. Y las pequeñas margaritas repitieron a coro, ojalá no sea yo, que no sea yo. Pero la margarita que crecía al borde del río, la más pequeña de las margaritas, no dijo. El mini cactus estaba desesperado del otro lado del río, pensando qué podría hacer para que la margarita se enamorara de él también, qué podría hacer. Le dieron muchos consejos, pero ninguno le servía. No podía llevarla al cine, la margarita tenía raíces, no podía darle flores. Imagínense ustedes qué terrible, ¿no? El mini cactus seguía pensando y fue el clavel, el primero en darse cuenta y hacerle notar al mini cactus que no tenía que preocuparse por cómo se iba a enamorar la margarita, que primero tenía que resolver cómo iba a llegar del otro lado del río. La margarita está del otro lado del río, le dijo. ¿Y tú cómo vas a llegar del otro lado del río? El mini cactus tuvo una nueva preocupación en su vida y frunció más el ceño y empezó a sonreír menos aún de lo que hacía antes, y ya no estaba tan contento con su vida, ya no estaba tan feliz, ya no le encantaba mirar y no tenía tiempo para mirar cómo el sol brillaba en sus espinas y para ver a las a los amigos que pasaban por allí, o a las plantas o a las hierbas. No, su única preocupación era cómo iba a llegar del otro lado del río para conquistar el corazón de la margarita, y no sabía, y el mini cactus ya no dormía bien, ya no comía bien, ya no charlaba mucho con sus amigos, solo pensaba cómo iba a llegar del otro lado del río. Y un día, cuando menos se lo esperaba, la idea vino a su cabeza. ¿Cómo no lo había pensado antes? Era una idea fabulosa, fenomenal, formidable. El mini cactus estaba decidido y se lo contó a todos. Voy a tomarme toda el agua del río, y cuando este río esté seco voy a cruzar del otro lado, le voy a decir a la margarita que estoy enamorado de ella y voy a esperar que ella se enamore de mí y vamos a vivir felices por siempre. Un plan perfecto. El viento escuchó del plan y se fue corriendo del otro lado a decirle a las margaritas, a que no saben, el mini cactus dice que se va a tomar toda el agua del río y que luego va a venir de este lado y le va a decir a la margarita de la que está enamorada, que está enamorado de ella, para que se enamore de él y vivan felices por siempre. Y las margaritas miraron al mini cactus del otro lado del río y sonrieron. Y la margarita más alta de todos dijo, ay, tan lindo el mini cactus que se va a tomar toda el agua del río para cruzar el río, para venir de este lado y decirle a la margarita que está enamorado de ella. Ay, ojalá sea yo, dijo la margarita más alta. Y a coro las otras margaritas dijeron, ay, ojalá sea yo, ojalá sea yo, ojalá sea yo. Y la más pequeña de las margaritas, la que crecía justo al borde de la orilla del río, no dijo nada. Del otro lado del río, el mini cactus empezó con su plan, que era casi perfecto, y entonces empezó a tomar el agua del río, a tomar el agua del río, a tomar el agua del río, y sonreía. Tomaba el agua del río y sonreía, y cuando estaba cansado de tomar el agua o le faltaban las fuerzas, miraba del otro lado del río a la margarita del borde del río, que era la cosa más bonita que el mini cactus había visto en su vida, y tomaba el agua del río, y tomaba el agua del río, y tomaba el agua del río, y tomaba el agua del río. Y pasaron un par de días y el mini cactus tomaba el agua del río, y el mini cactus empezó a obsesionarse con el agua del río, y tomaba el agua del río. Y la margarita del otro lado del río, la pequeña margarita que crecía justo al borde, la más pequeñita, que sabía que era ella, porque créeme, una sabe cuando es ella. De vez en cuando abría grandes sus pétalos y se inclinaba del otro lado del río para que el mini cactus no se olvidara por quién estaba haciendo esto. Y el mini cactus seguía tomando agua del río, seguía tomando agua del río, seguía tomando agua del río, se cansaba, miraba a la margarita, tomaba agua del río, dormía, se levantaba, tomaba agua del río.
Y de pronto el minicactus se obsesionó tanto, 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 que empezó a dejar de comer y a dejar de dormir y solo tomaba agua del río, tomaba agua del río, miraba la margarita, tomaba agua del río, tomaba agua del río, miraba la margarita, tomaba agua del río, tomaba agua del río. Y pasaron los días y el río no bajaba, no bajaba en su caudal. Y el minicactus estaba más obsesionado y siguió tomando agua del río y siguió tomando agua del río. Y se olvidó de mirar la margarita y el minicactus empezó a crecer. Y no creció de una forma así recta y bonita, sino que empezó a crecer un poco chueco y le salieron bultos por todo lado con espinas, pero el minicactus no le preocupaba porque estaba empeñado en cumplir su tarea y tomaba agua del río y tomaba agua del río y tomaba agua del río y se había olvidado hasta de mirar a la margarita y a sus amigos y al sol y solamente tomaba agua del río. Y pasaron así las semanas y los meses y el minicactus siguió tomando agua del río. Y un día miró hacia el río y se dio cuenta que el río no había disminuido en su caudal. Y miró a la margarita para tomar fuerzas y la margarita no estaba en la esquina del otro lado del río. Y el clavel fue el único que se animó a decirle entre todos sus amigos que la margarita se había cansado de esperarlo y que había conocido un tulipán y se habían ido a vivir a un jardín más adentro. Cuando escuchó esto, el minicactus se sintió tan tonto, pero tan tonto, que no quiso ver a nadie nunca más. Y cuenta que se fue a vivir allá lejos en el desierto. Y cuentan que hasta ahora en el desierto viven los cactus, que ya no son pequeñitos, sino que son grandes con protuberancias y bultos por los costados. Y cuentan que todavía, si los cortas por la mitad, su corazón está lleno de agua para que todos recuerden lo que había pasado con la margarita. Porque los amores que te enseñan cosas son otro tipo de amores que también nos llevan a aprender sobre algo que es muy importante. Quizá este tiempo de cuarentena nos ha llevado a este amor del que quería hablarles hoy. Y es ese amor que aprendió el minicactus que debe sentir, que aprendimos nosotros al mirarnos al espejo, al tener tiempo para charlar con nosotros mismos del otro lado. Ese amor que debemos sentir, ese amor tan grande que debemos sentir por la persona que vemos del otro lado del espejo, el amor por nosotros mismos. Y ojalá esta cuarentena nos haya dado tiempo para escucharnos, para perdonarnos y para cultivar ese amor tan grande por nosotros mismos. Ojalá eso sea lo bueno que hayamos sacado de esto tan malo. El amor por nosotros mismos, el escucharnos, el tener tiempo para nosotros en un mundo tan acelerado que no nos había dado tiempo para estar con nosotros mismos un ratito. Ojalá eso hayamos sacado. Y espero que eso es lo que hayamos aprendido del minicactus y lo que vayamos a aprender de la Cenicienta. Porque seguro que ustedes ya habrán escuchado la historia de la Cenicienta. Pero no la habrán escuchado tal como es. La Cenicienta se encontraba en el patio de atrás de su casa llorando desconsolada. ¿Cómo lloraba la Cenicienta? Estaba en un mar de lágrimas, lloraba porque la Cenicienta se había empeñado en ir a ese baile y nadie le quitaba eso de la cabeza y no había razón que la moviera de ello y lloraba y en eso apareció, claro, su hada madrina. Y la Cenicienta no tardó nada en contarle a la hada madrina lo que le estaba pasando y lo mucho que quería ir a ese baile y lo mucho que iba a sufrir si no iba a ese baile y que necesitaba ir a ese baile porque su vida se iba a acabar si no iba a ese baile y lloraba. Y entonces el hada madrina dijo, no te preocupes. Y la calmó del mar de llanto y le dijo, tú vas a ir a ese baile. Y le dijo, pero no tengo vestido para ir a ese baile, ¿cómo voy a ir? Y entonces el hada madrina hizo así, tronó los dedos y mágicamente apareció un vestido. Pero no un vestido de bordados y de encajes de princesas antiguas, no. Le apareció un vestido rojo, ceñido al cuerpo, con un escote grande, cortito como se lleva ahora. Y la Cenicienta sonrió. Y le dijo, pero no tengo zapatos para ir al baile, ¿qué voy a hacer ahora? Y empezaba a llorar cuando la hada madrina dijo, calma. Y hizo así.
y le apareció unos zapatos, pero no cualquier zapato, no, unos zapatos de tacón con terraplén hechos totalmente de cristal fino y cortado, y la Cenicienta sonrió, se metió en los zapatos, se puso el vestido y estaba lista para ir al baile. Y le dijo, es que hada madrina, no tengo que ir al baile. Y el hada madrina, entonces, no te preocupes. Y tú así, y le apareció un carruaje, y la Cenicienta miró el carruaje del costadito, y la hada madrina se dio cuenta que ya en esta época nadie viaja en carruaje. Entonces volvió a hacer así, y apareció una limusina de 3 puertas grande, con todo alfombrado por dentro, y la Cenicienta se metió en la limusina y se fue al baile dichosa, con la cabeza bien alta. Entró al baile, y cuando entró al baile parecía que todo se detuvo en aquel salón. Todos se quedaron mirando a la Cenicienta del vestido rojo, y el príncipe entre ellos. Desde allá abajo miraba a la Cenicienta, y la Cenicienta encontró entre todos aquellos al príncipe y miraba al príncipe. El príncipe entonces le sonrió a la Cenicienta, y la Cenicienta le sonrió al príncipe. La Cenicienta le guiñó un ojo al príncipe, y el príncipe le guiñó un ojo a la Cenicienta mientras se iban acercando, y se encontraron en el medio del salón, y bailaron, y bailaron, y bailaron, y bailaron, y bailaron, y bailaron toda la noche. Y ya ustedes sabrán que la Cenicienta llegó a su casa a las 12. Lo que quizá no sabrán es que llegó a las 12 de la mañana del día siguiente. Y claro, cuando la Cenicienta se despertó por la mañana en el cuarto del príncipe, en la cama del príncipe, y vio la hora que era, se fue de volada como pudo, agarrando todas las cosas que pudo, y en su camino se dejó olvidada una zapatilla perfecta de terraplén y cristal cortado en la alfombra de la cama del príncipe. El príncipe, cuando se despertó en la mañana, estaba enamoradísimo de la princesa. Y como tantos hombres enamoradísimos, se dio cuenta que nunca le había preguntado su nombre, a qué se dedicaba, dónde vivía o quién era. Entonces el príncipe se sintió desesperado por no encontrar a la princesa, y se le ocurrió una gran idea. Y aquí abro paréntesis y pido consideración a todos para que pensemos que el príncipe realmente era súper inteligente y se le había ocurrido una gran idea. Y le demos el beneficio de la duda y pensemos que en todo aquel pueblo había una sola doncella que tenía el pie de ese tamaño y que solo a una le podía quedar ese zapato. Y cierro los paréntesis para seguir con el cuento. Al príncipe se le ocurrió la gran idea de probarle el zapatito que había encontrado a todas las doncellas de aquel pueblo, y a aquella que le hiciera el zapatito se casaría con él y vivirían felices por siempre. Y se fue, caravana y príncipe fueron a buscar por todas las calles a la doncella a la que le hiciera aquel zapatito. Y claro, la Cenicienta estaba castigada, pero castigadísima estaba por haber salido sin permiso y haber vuelto hasta el día siguiente. Pero el príncipe logró arreglárselas para que todas las doncellas se probaran el zapato, y la Cenicienta también. La Cenicienta, después de bailar toda la noche con tremendos zapatos, tenía los pies hinchados como pelotas. Y el zapato no le entraba, pero la Cenicienta, que era terca como solo ella podía ser, hizo fuerza y metió la pata. Y se casó con el príncipe. Y el príncipe y la Cenicienta se casaron y empezaron a vivir felices por siempre. Y como todo el mundo sabe, los príncipes felices comen perdices. Y la Cenicienta, que antes era vegetariana y caminaba descalza por el bosque, tuvo que aprender a cazar, a cocinar y a comer perdices, y a limpiar el castillo en zapatillos de tacón, porque es lo que usarían las princesas. Y la Cenicienta un día y otro limpiaba el castillo en zapatillos de cristal, cazaba las perdices, comía las perdices, y un día se empezó a preguntar si realmente quería vivir feliz por siempre. Estaba un poco cansada de vivir feliz por siempre,
Pero como no estaba segura de nada y ella nunca había tenido un final feliz hasta ahora, decidió preguntarle a las otras princesas que vivían cerca y se fue a buscar a la Bella Durmiente y le tocó, y le tocó, y le tocó, y le tocó, pero nadie abrió. Por la ventana vio que estaba dormida. Y le pareció algo sospechoso que todos los días, después de que comieran ella y el príncipe se fuera, quién sabe qué le ponía el príncipe a ella en la sopa, que se quedaba dormida hasta que el príncipe volviera. Se fue a buscar a Blancanieves entonces, como no pudo encontrarla, y le tocó, y Blancanieves le abrió, pero estaba tan ocupada, tenía a su cargo al príncipe, a los 7 enanitos, tenía un montón de cosas que hacer, a los animalitos del bosque que alimentar, y no tenía tiempo para atenderla, así que le cerró la puerta todo lo fuerte que pudo, y la Cenicienta se fue a buscar a la Caperucita. Tocó a la Caperucita, le tocó a la Caperucita, y le tocó, y la Caperucita desde una rendijita de la casa, sin abrir apenas la ventana, la miraba y decía, por favor, por favor, por favor que se vaya, porque tenía tanto miedo de lo que le haría al cazador si llegaba y la encontraba hablando con alguien. Y la Cenicienta se cansó de tocar y se fue. Y se iba toda triste y agachada y cabizbaja, sin saber qué hacer, sin saber si estaba viviendo su feliz para siempre. Y se encontró con la reina. Y la reina le dijo, oye, niña, pero ¿tú qué quieres? Si tú ahora eres una princesa y todas quieren ser princesas. Todas quieren encontrar un príncipe y vivir felices para siempre. Entonces deja de preguntarte cosas y dedícate a vivir feliz para siempre. Ya no te preocupes más. Todas quieren ser como tú. Tienes que ser feliz con eso. Y entonces la Cenicienta siguió viviendo feliz por siempre unos días y otros días. Y un día le tocó ir a cazar las perdices al bosque porque no las tenían en el supermercado. Y cuando estaba cazándolas, sus zapatillas de cristal se rompieron y dejaron sus pies libres para que pudiera caminar en el pasto descalza. Y la Cenicienta se acordó lo mucho que le gustaba caminar descalza en el bosque y lo mucho que le gustaba ser vegetariana y hablar con los animalitos y no tener que limpiar el castillo en zapatillas de tacón, y se acordó lo mucho que le gustaba no ser princesa y charlar con las otras vecinas que tenía, y se acordó lo mucho que le gustaba ser ella, y lloró. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Y lloró en una forma distinta y sacó todo lo que tenía que por dentro, y la Cenicienta sintió que se empezaba a quedar vacía. Y le daba tanto miedo quedarse vacía, pero siguió llorando, siguió llorando, siguió llorando. Y en ese momento en que sintió que se vaciaba, encontró lo que todos debemos encontrar, su amor por ella misma. Que ella debía ser lo más importante, y se miró y se quiso y se perdonó y se aceptó y decidió dejar al príncipe para siempre. Ay, y lo difícil que fue dejar al príncipe, porque es que es difícil dejar al príncipe que todas quieren un príncipe, y tuvo un montón de recaídas, pero finalmente lo dejó. Y le enseñó a la Bella Durmiente que no era sano que ella estuviera, que le pusieran algo en la bebida para dormirla todo el día. Y le enseñó a Caperucita que no estaba bien que el cazador, que le tuviera miedo al cazador y que tenía que amarse ella misma. Y enseñó a Blancanieves que el amor a ella misma era más importante y tendría que ocupar más tiempo que cualquier enanito y cualquier príncipe. Y se enseñó a ella misma que lo más importante era ella, y corrió feliz por el bosque y volvió a ser la Cenicienta descalza y vegetariana de siempre. Y cuentan por ahí que hasta mucho después de esto hasta se hizo la amante del lobo feroz y siguió por ahí corriendo descalza, siendo libre y sobre todo queriéndose a ella misma. Y espero con este cuento haber incentivado un poquito más ese amor que seguramente hemos estado cultivando en la pandemia, ese amor por nosotros mismos, y que lo sigamos cultivando y que lo sigamos haciendo crecer, porque creo que es lo más importante que puede darnos un tiempo para nosotros, un tiempo de estar tranquilos,
es esto, escucharnos, escuchar a esta persona a la que no tenemos tiempo para escuchar, aceptarla y quererla. Y que es lo más importante que deberíamos hacer. Así que muy contenta, contentísima, feliz de haber compartido estos cuentos con ustedes. La leyenda del hombre y el caballo, una leyenda china. El águila y el halcón, una leyenda de los indios Utes. El minicactus y la margarita, un cuento que me regaló un amigo hace mucho tiempo para que pudiera contar y que para que pudiera llegar a muchos lugares. Y la cenicienta que no quería comer perdices, comer más perdices, de Nubia López. Un gusto, un enorme placer, a ayudar a los cuentos a salir de nuevo, a rondar de nuevo, a recorrer el mundo de nuevo, a llegar a todos los oídos. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y gracias por seguir escuchando historias, por seguir contando historias, por seguir llevando historias a todos los rincones, porque eso es lo que necesitamos en los tiempos difíciles.